Voltaire en el siglo de las luces. El siglo XVIII es llamado el siglo de las luces debido a que los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor. La Ilustración nace a finales del siglo XVII, principalmente entre Inglaterra y Francia. Se trata de un movimiento intelectual renovador que abarcó todas las áreas de la cultura: la filosofía, la economía, la política, la ciencia y el arte. Todo fue cuestionado por los pensadores de la Ilustración, también llamado iluministas, porque venían a iluminar a un mundo oscurecido todavía por las tinieblas de la Edad Media y las ideas de la Iglesia. La historia de este siglo consta de dos etapas. La primera, en la que se mantiene el antiguo régimen, con la monarquía absoluta de Luis XVI en Francia. La segunda, de cambios profundos. Culmina con la Revolución estadounidense, Revolución industrial en Inglaterra y la Revolución francesa. En esta última, la Ilustración culmina logrando cambiar el mundo. En la primera etapa, los filósofos ilustrados no estaban conformes en el mundo que vivían. En base a eso, comenzaron a criticar todo lo que no tuviera una base racional, y toda la estructura del antiguo régimen era criticado y cuestionado por los pensadores. Como ejemplo tenemos a Montesquieu, pensador político. Publicó en 1748 una obra política llamada El espíritu de las leyes. Señalaba la separación de los poderes del Estado, en ese entonces absolutistas, dividirlos en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu desarrolló en esta revolucionaria obra las ideas de John Locke, filósofo y médico, conocido como el padre del liberalismo clásico, corriente que fundamentaba el Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, la democracia participativa, la división de poderes, apostando al desarrollo de las libertades individuales y, a partir de estas, el progreso de la sociedad. Había un afán entre los intelectuales de aprender y enseñar en ese mundo donde el 70% de Europa era analfabeta. De aquí sale a la luz la enciclopedia, una recopilación de todos los conocimientos habidos y por haber, destacando en su creación figuras como el filósofo Diderot y el matemático D'Alembert. Publicado en Francia en el año 1751 en varios tomos, reunió unos 60.000 artículos sobre temas tan diversos como matemática, astronomía, física, química, preparados por 160 especialistas. Era la primera vez en la historia que se hacía una obra literaria colectiva tan importante. Ocupó durante 25 años a unos 2.000 trabajadores. Con esta obra querían educar a la sociedad, porque una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. El absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. Tuvo la colaboración de varios intelectuales como Rousseau, autor del Discurso sobre la verdad y el contrato social, y es completada la obra en 1764 con el Diccionario filosófico de Voltaire. De esta manera, nos centraremos en la vida del escritor, historiador, filósofo y abogado francés, figura muy importante en la Ilustración. Nació en París en el año 1694 con el nombre de François-Marie Arouet. Estudió latín y griego con 10 años, derecho a los 17, y su padrino lo introdujo en una sociedad libertina, un movimiento que creía en una especie de ley natural y en la práctica de la libertad de las relaciones sexuales. Para los libertinos, la vida humana es estrictamente natural y la naturaleza es la perfección divina. Los instintos no pueden ser restringidos y no hay pecado si el hombre se comporta de acuerdo a la atracción natural del placer físico. Esto afectó totalmente la conducta y mentalidad del escritor, que en 1713 se convirtió en el secretario de la Embajada francesa en La Haya, cargo del que fue expulsado después, debido a un idilio con una refugiada francesa. Luego escribe su tragedia, Edipo, donde él es llevado preso por hacer una alusión al libertinaje sexual de una duquesa. Una vez liberado, fue desterrado y adoptó el seudónimo de Voltaire. Estrena finalmente Edipo en 1718 y la Henriade, dedicada al rey Enrique IV,
Y aunque fue un éxito, por problemas externos, Voltaire vuelve a ser encarcelado. Al cabo de 5 meses, él seguía sosteniendo su derecho a duelo por libertad y fue liberado y desterrado a Gran Bretaña. Se instaló en Londres y allí Voltaire recibió una influencia determinante en la orientación de su pensamiento. Cuando regresó a Francia en 1728, Voltaire difundió sus ideas políticas, el pensamiento del científico Isaac Newton y del filósofo John Locke, luego plasmadas en sus cartas filosóficas o inglesas que harán aparecer a la sociedad francesa como atrasada y sin tolerancia, causando gran controversia y escándalo. Voltaire creía que la literatura debería servir como vehículo para llegar a modificar la sociedad de entonces. Sus sátiras sarcásticas y escritos filosóficos demostraban su odio a la intolerancia, la tiranía y la hipocresía del cristianismo, y eso provocó que tuviera muchos enfrentamientos frecuentes con religiosos y políticos. El estilo de Voltaire es directo, de gran simplicidad y naturalidad, y se adapta perfectamente a los objetivos polémicos y ensayísticos que quiso alcanzar. Una obra que ejemplifica cabalmente su estilo es su novela Cándido. Aunque este libro es estudiado primordialmente por su enfoque filosófico, es también interesante analizarlo como una obra literaria. Son muchas las características de la escritura de Voltaire que llaman la atención. Su ingenio y su facilidad para la escritura son asombrosos. Su escepticismo y cinismo lo hacen arrogante para algunos. Su ligera ironía y su discurso son muy atractivos. Una de las características sobresalientes es la brevedad con que Voltaire escribe. Él presentó la vida aventurera de Cándido como un libro no muy largo. Su brevedad también se puede notar en la narración, descripción y diálogo. El primer capítulo, por ejemplo, contiene menos de 700 palabras y, sin embargo, incluye un buen número de hechos y descripciones. Otra de las características claramente perceptibles es la lucidez de su prosa. A pesar de que ha tomado mucho de la era clásica, su prosa es simple y fácil de seguir. Se considera que Voltaire escribía en el más claro francés de la historia literaria francesa. Su estilo podría ser definido como una transición entre el clasicismo y el romanticismo que estaba por llegar. Voltaire muere rico y dejando todo su ser en sus obras, en sus citas, en su forma de pensar transcripta en un papel. Frases como «No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». La idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. No siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Voltaire, un escritor que no parece del siglo XVIII, uno de los luchadores que siempre fue adelante con sus proyectos, pese a que el gobierno o el pensamiento ignorante de la gente estuviera en su contra, atacando en el siglo de las luces con una pluma.